Eh, Ahora, en la parte en la que se explican estos tres tipos de universidad que la autora en la tesis recoge, vamos a empezar, bueno, los menciono otra vez, son universidad potenciada, universidad simple y universidad de capital tecnológico, y voy a empezar justo por universidad potenciada, que realmente es como el ejemplo perfecto para representar todo lo que he estado hablando, se ha hablado en la anterior parte, ¿no? Entonces, un poco en contexto, para estudiar la universidad potenciada, la tesis se basa en estudiar la Universidad de Harvard, más en concreto la Escuela de Medicina que tiene Harvard. Entonces, Harvard es una universidad privada que podemos entender un poco como universidad de élite, ya que, por ejemplo, en 2018 solo ingresaron el 5,9% de postulantes a estudiar allí, ¿no? O la matrícula es más de 56.000 euros y las clases nunca superan los 40 alumnos y en los cursos los 10 alumnos, ¿no? O sea que precisamente la idea que tiene esta universidad es formar ese grupo de reducido de futuros altos cargos que, que se van a reinsertar después en todo el gran proceso de, bueno, de la inversión tanto de empresas privadas como lo que es la investigación, ¿no? Eh, vale, antes que lo mencione, la universidad potenciada es un tipo de universidad bastante rara. O sea, tiene que darse una clase de un contexto concreto que hace que haya muy pocas. Entonces, que ahora lo vamos a ir viendo. Eh, pero para entenderlo, por ejemplo, en la escuela de medicina, bueno, la tesis se basa en el estudio de la escuela de medicina porque entiende que las disciplinas de farmacia y bioquímica son las que más te interesan ahora mismo al capital potenciado. Y eso hace, por ejemplo, que en esta escuela haya un rango de que haya más de un profesor por alumno, ¿no? O sea, hasta ese nivel tienen tanta gente metida en investigación. Entonces, todo esto empieza en el momento en el que durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría eh, se, eh, los estados se empiezan a dar cuenta de que pueden encontrar respuestas a los problemas que tengan a nivel militar o científico y políticos, lo que sea, dentro de las universidades. Entonces, durante la Guerra Fría aparece como la regla del 20% en el que de 5 días a la semana uno se les permitía a los docentes dedicarlo como solo a la investigación de esa investigación externa que no era parte de la universidad. Eh, con el tiempo eso se acaba formalizando en lo que se conoce como la Oficina de Desarrollo Tecnológico, que es ahora mismo un poco la que tiene centralizada toda la investigación de Harvard, porque a día de hoy sigue operando y es un poco la que se encarga de todo esto. Entonces, volviendo un poco a la idea de cuánta autonomía tienen las universidades, el por qué Harvard puede dedicar tanto a investigaciones porque tiene una autonomía brutal en tanto a lo financiero. Por ejemplo, por esta oficina de desarrollo tecnológico, el sector privado está obligado a pasar para aportar fondos o algún tipo de financiación para las investigaciones que ellos consideren que les ofrece Harvard. O, por ejemplo, las empresas van a buscar como lo que se hablaba antes, ¿no? Es más fácil terciarizarlo y invertir en una investigación que ya está bastante avanzada, que eso lo tienen en la universidad, que coger y dedicar una parte de tu empresa simplemente a investigar desde cero con la posibilidad de que pueda o no ser exitoso. Entonces, por ejemplo, la empresa Nikon tiene o sea, tiene como un apartado dentro de la universidad en la que les aportan un montón de máquinas y equipos de lo último, vamos, lo último que hay, porque les conviene que ese equipo esté siendo testado por, al fin y al cabo, los mejores investigadores que hay en el momento, que son los que aporta Harvard. Y eso incluso les puede beneficiar porque puede llevar a que ellos en sus investigaciones exijan otro nuevo tipo de maquinaria que después Nikon se queda, ¿no? Y comercializa. O, por ejemplo,
Hubo una empresa de cosméticos japonesa que les dio 180 millones a Harvard, eh, prometiéndoles, bueno, Harvard a ellos, que los 10 años siguientes todas las licencias en dermatología iban a pertenecer a esta empresa. Entonces, por un lado, o sea, como que vemos que son las empresas quienes vienen a la universidad a ver cómo les va a ser conveniente las futuras investigaciones, ¿no? Además, la propia universidad tiene también la manera de protegerse en ese sentido, porque ellos controlan las patentes de las nuevas investigaciones. Lo que les dan a los inversores son las licencias, que ellos después, lo que se hablaba, o sea, no tienen la patente, pero con esa licencia pueden comercializarlo y sacar la mercancía, por ejemplo, o sea, comercializar un cierto tipo de medicamento que para ellos les va a ser muchísimo más rentable que empezarlo desde cero. Y también dentro de la universidad hay una oficina que tiene el papel de aceleradora que está creando startups cada año. O sea, crea una media de 9 startups por año y yo creo que en 2014-2015 recogía la tesis que ya lleva como 14 por año, ¿no? En plan, habría que ver ahora dónde están. Entonces, es precisamente en esas investigaciones intermedias donde les conviene, igual a una gran empresa tecnológica, invertir en X startups, porque si una tiene éxito, el beneficio que sacan es enorme. Y como todo esto lo controla un poco, eso, la Oficina de Desarrollo Tecnológico, es como que la universidad tiene la capacidad de tener toda su investigación bastante centrada. A nivel financiero vemos que tienen muchísima autonomía, que les permiten moverse de esta manera, pero en tanto autonomía de razón igual no tanto, porque al fin y al cabo quien invierte más en la universidad no es tanto los capitales privados, sino el Estado. Y ellos al fin y al cabo pues les dan una agenda en la que o tú puedes externamente hablar de algo que abarque la propia agenda, escoger uno de los temas o incluso meterte en un proyecto ya concreto, ¿no? Hay un ejemplo que después va a ser útil para la Universidad Capital Tecnológico, en la que sí que se demuestra que Harvard tiene unas políticas bastante que le benefician bastante a ellos, y la capacidad de respuesta, porque hubo un caso en el que una empresa farmacéutica había estado financiando una investigación con un tipo de droga para el SIDA y como que intentaron presionarles y un poco yo creo que sobornarles para que sacasen solo los como artículos que hablaban de lo bien que había ido, en plan los casos positivos, ¿no? Y los investigadores se negaron y al final, bueno, acabaron en un juicio pues millonario, pero fue Harvard la que sacó, o sea, la que se salvó, ¿no? En plan, pues fue bastante feo para esa empresa. Lo que nos lleva a que en otro tipo de universidades igual no es posible. Entonces, el siguiente tipo de universidad que vamos a explicar es la universidad simple, que es un poco como justo todo lo contrario a Harvard, ¿no? Es la mayoría de universidades que hay están en este ámbito y es una universidad que apenas tiene investigación. Por lo tanto, funciona como una respuesta bastante fiel a lo que el mercado necesita. Es de las primeras, o sea, los momentos más concretos en los que la universidad está respondiendo directamente a si este tipo de conocimiento es útil o no. Y si no es útil, pues o no se financia o no sigue adelante. Entonces, por ejemplo, o sea, creo que solo un 2% de universidades iberoamericanas que están inscritas dentro de la universidad simple sacaban el porcentaje de papers que tenían que, o sea, como que debería sacar una universidad, ¿no? O como saca, bueno, Harvard obviamente saca muchísimas, ¿no? O otro tipo de universidad, porque también la investigación en ese tipo de universidades no fue, o sea, no se, en plan, no se promueve porque ya existen otras instituciones de investigación que son independientes, entonces como que toda la financiación va para ellas y no para la universidad. Vale.
Entonces, ahora mismo, para responder al mercado, vemos que las carreras tipo ingeniería, biología, medicina o derecho son las que son más como rentables o convenientes, y otras como humanidades y artes pues realmente no. Porque todo esto ahora mismo, esta universidad lo que hace es medir el éxito en función de si promete como bueno, si promete éxito económico, es fuente de él, o si lo estudia. Y todo este tipo se empiezan a crear más, como más disciplinas y facultades, porque a partir del siglo XX empiezan a aparecer trabajos más complejos que hacen que que las disciplinas se vayan cada vez dividiendo. Por otro lado, hace que surjan las formaciones intermedias previas a la universidad para trabajos más sencillos, bueno, no previas, sino como en paralelo, pero para trabajos más sencillos, y crea como una vía de investigación, perdón, de investigación no, o sea, como que pasa del grado solo a el posgrado, ¿no? Antes posgrado era muy poco porcentaje la gente que estaba dentro del posgrado, y después con la universidad, con el plan Bolonia, pues acaba siendo pues obligatorio, ¿no? Entonces, es interesante porque el plan Bolonia introduce un montón de asignaturas empresariales dentro por ejemplo, ingenierías o otro tipo de carreras, porque lo que quieren es que quien se forme en ella tenga la capacidad de actuar o innovar cuando no tenga el control técnico de con lo que está trabajando. Porque muchas veces, como hemos dicho, que no tiene investigación este tipo de universidades, puede ser que lo que les estén enseñando o sea, es como anacrónico, ¿no? Ni siquiera responde al avance tecnológico en el que estamos. Entonces les conviene como que darles un poco las herramientas para que ellos se manejen en el futuro cuando se enfrenten a este tipo de cuestiones. Y a la vez pues va creando ese pequeño grupo también de científicos, tecnólogos o, o gerentes, gente de la administración, que sean un poco como los que controlen, ¿no? Y después algo que también afecta a este tipo de universidad es que van creándose nuevas carreras en I+D, pero sin investigación, por lo tanto son como carreras súper específicas, que una vez que alcanzan, o sea, como que se basan en simplemente transmitir el conocimiento que ya han alcanzado. Entonces lleva eso a una repetición tanto de ese conocimiento o repetición cultural igual en otro tipo de carreras como más de humanidades, ¿no? Que no tienen tanto interés, y hace que todas las carreras se acaben quedando un poco igual. Por lo tanto, nos da por un lado una masa ingente de fuerza de estudiantes que van a utilizar su fuerza de trabajo en proceso de producción reproductiva, y ese pequeño grupo, ¿no? Que son los que van a un poco controlar, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona a nivel de docencia la universidad simple? Funciona con unos términos que yo creo que nos suenan un poco a todos, ¿no? En plan, profesores interinos, no interinos, asociados, etcétera, en las que, claro, como cada vez se van haciendo carreras más específicas, tú no puedes contratar a un profesor a jornada completa porque no va a abarcar todo lo que tú quieres enseñar. Entonces se empiezan a contratar cada vez más profesores, menos horas. Lo que lleva una inestabilidad brutal para la docencia. Entonces, por ejemplo, en la década de los 80 los profesores tenían un buen sueldo, dedicaban como muy poco espacio a lo que era la enseñanza o tareas administrativas, y había algunos que ni siquiera publicaban papers y tenían pues de los mejores sueldos, ¿no? Que podía tener el país. Y hoy pues tenemos que ver cómo los docentes tienen que dar clases en diferentes instituciones, porque si no, vamos, como que no llegan a final de mes. Y unos datos también que voy a mencionar porque la verdad es que me han sorprendido mucho. En Reino Unido, entre 1994 y 95, el 60% de los contratos eran permanentes en la universidad, y
se va rebajando hasta llegar al 97-98, en el que solo el 18% de contratos eran permanentes. Y estamos hablando como hace de 25 años, ¿no? Y en el mismo párrafo habla de que solo existen 2 puestos de trabajo que tengan mayor riesgo de, bueno, mayor inseguridad laboral, que es la gente que trabaja en camping y las agencias de contratación. Entonces deja un poco a, bueno, la docencia en esa situación. Vale. Bueno, y por último, la Universidad de Capital Tecnológico se parece mucho a cómo funciona la universidad potenciada. Lo interesante de la potenciada es que pueden sacar beneficio de sus investigaciones, pero la de Capital Tecnológico no. Porque se basa en eso, en la ciencia básica ya deja de importar, simplemente hay que producir tecnología y generar conocimiento útil, ¿no? Entonces, es en ese momento, cuando hablábamos de la Segunda Guerra Mundial, que se dan cuenta de que la universidad puede funcionar como una empresa de capital potenciado. Entonces, las empresas empiezan a meter ahí eso, a como expandirse sin tener que abrir sus propias empresas, y eso lleva a que a la importancia de carreras, eso como hemos dicho antes, ¿no? Biología, química, ingeniería. Que eso no significa que como que todas las investigaciones en el campo sean importantes, ¿no? Hablábamos antes de que es cierto que igual no les conviene investigar, por ejemplo, dentro de la medicina hay ciertas enfermedades que no les son rentables o que pertenecen a países pobres en las que no se investiga porque no van a generar ningún tipo de capital o no les interesa, ¿no? No es como a lo máximo que pueden aspirar. O por ejemplo, no hay mucha investigación en los efectos ambientales o sociales que puedan tener los tipos de innovaciones que promueven. En la Universidad de Capital Tecnológico, claro, atendemos a una hiperespecialización en la que es como que cada carrera, sobre todo las científicas, están completamente separadas de las ciencias humanas, y entonces se pierde mucho el concepto de totalidad de lo que es el conocimiento en general en sí. Por eso de que no interesa saber cómo va a afectar pues, esta rama de conocimiento, esta disciplina, en cómo le afecta al resto, da igual. Sí. Y bueno, un ejemplo también para que podemos comparar igual con Harvard es un tipo de tesis que cada vez es más común, que se denomina tesis bajo embargo, en la que es una tesis que te financia un capital privado, y esa tesis se lleva a cabo a puertas cerradas y a veces ni siquiera se conoce el título de la tesis. Y en Francia, en el campo de química, entre 2001 y 2002, un tercio de las tesis eran bajo este contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso que hemos hablado de la farmacéutica, que quería sacar esos papers que les beneficiaban a ellos y que eran, al fin y al cabo, pues no eran ciertos, una universidad de este carácter es muy probable que no hubiese, bueno, es muy probable que no hubiese sido capaz de negarse a no hacerlo, ¿no? Y ya está. Yo creo que esto es todo de los tipos de universidad. Sí, o sea, un poco para cerrar esta primera parte, ya en la segunda veremos cómo, en qué medida se transforma el modelo de ciencia que producen estas universidades. Pero yo creo que una característica muy importante y uno de los mensajes como claros, como que igual es interesante que la gente se quede de la charla, es precisamente esta diversidad de los diferentes tipos de universidad que están caracterizados por la relación que tú tienes con el capital y la capacidad que tú tienes de tener una relación de poder sobre él, como el capital, o sea, como las universidades potenciadas, que pueden imponerle justamente contratos de adhesión a las empresas de capital potenciado, en la que justamente le impones unas condiciones en las que tú te vas a quedar lo que vas a producir durante décadas.
o tal, mientras que la empresa de capital tecnológico tiene una dependencia en la que está obligada a aceptar precisamente los contratos de adhesión que que el capital potenciado le ofrezca. Entonces, yo creo que esto nos guía bastante cuando dentro de los discursos de la universidad, etcétera, cuando se habla de transformar la universidad, modernizándola, etcétera, siempre te van a poner ejemplo de Harvard, del MIT, etcétera. Como si simplemente con abrir una oficina de transferencia tecnológica o simplemente adaptar determinadas formas de uso flexible de la plantilla o lo que sea que te quieran vender, ya te vas a parecer a ellas. Y lo que las caracteriza precisamente no es que usen esas características concretas o de gestión o de mercantilización del conocimiento, sino que las características que son capaces de utilizar eso precisamente porque tienen garantizada su autonomía y porque son universidades de élite, tienen la capacidad de imponerle condiciones al capital potenciado. Entonces yo creo que esto nos guía bastante en precisamente analizar cuál es la relación que se estableciendo entre el capital y la empresa, que es distinta según el tipo de universidad que seas. Luego también, y otra cosa que quería también comentar, también como para visibilizar como el punto ciego de esta charla, que se diferencia totalmente de todas las charlas que en general se dan sobre la universidad dentro del movimiento estudiantil. Y que no... O sea, que yo creo que esto lo hace que aporte mucho, pero también que no abarca lo que suelen abarcar las charlas sobre la universidad, que es justamente se suelen centrar en el papel que tiene la docencia, o sea, es decir, como que muchas veces dentro del movimiento estudiantil nos hemos centrado siempre en ver la universidad desde el papel inmediato, o sea, desde la visión inmediata que nosotros tenemos de ella como estudiantes, desde entender la mercantilización de la universidad, desde el aspecto de el papel que tiene a nivel de reproducción de clases dentro de ella, el papel que tiene en que tú te están produciendo como futuro trabajador. Todo esto, si os fijáis, no lo hemos tocado casi. ¿Por qué? Porque se toca mucho, entonces como que hemos preferido decidir en este análisis, que justamente desde un análisis más abstracto, más general de cuál es el papel que tiene el conocimiento dentro del capitalismo, permite entender de una manera más general y más profunda las soluciones que se están dando dentro de la universidad. Pero quería visibilizar que también justamente este análisis tiene aún o sea, tiene puntos ciegos que es necesario como tener en cuenta dentro de nuestra praxis como movimiento estudiantil y seguir estudiándolo, incorporándolo con otras cosas que, o sea, que ya muchas veces lo hacemos, es decir, tampoco es algo que no hagamos para nada y que nos estemos centrando en esto, pero sí que quería visibilizarlo. Y eh, y bueno, como spoiler, o sea, bueno, no spoiler, como autopropaganda, seguramente igual de algo de esto hablemos en una charla como derivada de esta, que vamos a hacer unas jornadas que vamos a preparar con más asociaciones en junio. Y que ahora viene toda la segunda parte, que va a ser más interesante, justamente de análisis de la ciencia y de no quedarse solo con estos, es decir, que esto es interesante porque muchas veces simplemente se adopta una postura de conservadoras, es decir, que es verdad que muchas de estas transformaciones son en nuestro perjuicio y que luchas de resistencia contra las nuevas leyes universitarias son importantes, analizarlas es importante y esto nos da herramientas conceptuales para entender por dónde van y por qué las reformas universitarias que están llegando, pero nuestra perspectiva política, sobre todo como anarquistas, no puede ser simplemente una defensa conservadora de lo existente porque lo que viene es peor, sino que ni tenemos que hacer una añoranza de la universidad ilustrada, que en el fondo era una universidad también de élites, ni de la universidad de los 60 en la que no estaba tan mercantilizada, o sea que casi parece actualmente que para el mundo estudiantil su mayor aspiración, o sea, su aspiración de máximo sería que el plan Bolonia nunca hubiera existido. Que hay que criticar mucho al plan Bolonia, pero tenemos que ir mucho más allá de eso. Entonces, justamente de todo esto va a ir la segunda parte, que precisamente dentro de que, obviamente si ya casi que la universidad sea gratuita y que el plan Bolonia se eche para atrás, parece casi utópico, por eso es necesario de alguna manera, pensamos, no ya solo intervenir políticamente en la universidad, sino de alguna manera participar en la producción de conocimiento, en la transmisión de conocimiento fuera de ella, que de alguna manera esa praxis alternativa ligada al propio conocimiento, que es algo que también nos falta como movimiento estudiantil nos solemos centrar
justamente en esas luchas de resistencia que no pasan más allá de los distintos cambios que se nos van imponiendo como sujetos estudiantes, o sea, como comunidad universitaria, pero no solemos entrar al contenido, de alguna manera, de el conocimiento que se está dando dentro de nuestras universidades, de alguna de todas esas necesidades surge pues el proyecto de la Universidad Popular que vamos a presentar más adelante y la crítica en la que tenemos que entrar al propio conocimiento que se está produciendo y transmitiendo en las facultades a las que pertenecemos. Entonces, de todo esto va a ir la segunda parte